Alright, aquí. So, solo cara. Así. Ajá. 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 Arriba más. Arriba más. Arriba más. Pinaglololo ko. Magandang araw po sa inyong lahat mga amigo. Nakikita niyo po ba ito? May naglalakad na isang dalaga. Ang pangalan ay Waka Waka. Ayan po na namamangha sa ating lugar. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, como siempre. Como siempre así. Bien. Vale, vamos a hacer foto aquí. Aquí parte. Así. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yo quiero decir que esto, mira. Esto antiguo, Casa de Pilipinas. O antes, ¿no? Como chino. Mira, aquí primera, oh. Esto, Casa de Pilipinas Antigo. Ay. Ay, Jonas, saber ko. Hello po. Sige po, picture. Taga saan kayo? Ano po, sa Bulacan. Taga Bulacan. Sige lang. Thank you po. Ayaw po. Nanonood ako sinusubay. Sa si Leslie. Westy, sa bahay. Sige po, baba. Pamusta, Joanna. Ay! Ayan na. Oh, mira, aquí foto. Todo fotos. Bueno, María. Maria, ano? Okay, foto na. Okay, primera foto. 1, 2, 3. Go. Así. Ajá. Solo aquí hasta allí. Ayan. Esto se llama... ¿Ah? Un lano. Camello. En francés, laño. Laño. En ken? Saya y amarillos. Ano marillos? Esto. Ano marillos? Esto. ¿Qué es esto? Papá Noel. Va a venir venir. con regalo. Okay, después aquí. Aquí, yo enseñar Casa de Pilipinas. Ayan. Antes, así. ¿Ah? ¿Qué amar? Regalo. Sí, esto. Así. Natatawa ako. Okay, na photo na oh. Okay. Wala si Wesley. Okay. 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 Con esto. Okay. Con esto. Okay. Ay, Dios mío. madre mía. Hay que pedir de gusto así. Okay. Ayan ang okay, casa de ano? Cebu Cutro sale. Cebu ko po sale. Ayan, casa. Casa de Sí. Pilipinas. Okay, puede entrar. No. No. Puede entrar, vamos. Entrar, cerrar. Ayan, vamos a entrar. No, Entrar, vamos. Entrar, vamos. No que entrar después, cuando tú estás dentro, cerrar. Ayan, oh. Oh, ayan. Ano, maganda? ¿Qué te puedes decir? casa de antiguo de Filipinas está bueno. Plastic to ah. Ano?
yung plastic. Totoo nga, wag mo yung plastic. Okay. Pilipinas. Está bonito, Okay. Antigua, Wow. pero me gusta, ves cómo está, está ahí. Okay. Ang plastic lang. O, dito tayo sa kabila dito, Aki. Dentro. Entrar Entrar, o. ahí, Okay. en Caban. Aha. Kabana. Kabana raw. O, ayan. Makita mo. Oh, ahora, a Horas. Comer. Después. comer, Entrar. ¿Qué hay dentro? Okay. bonito, Con Coca-Cola. con Coca-Cola fría, Okay. Okay. ah, Con una parque. sí, bien, Así. así, Ajá. oh, Oh, bonito. Después. Así. Qué guapa. Con una así. con una así, Dinero. o así, de dinero, Ajá. ¿qué dinero? Ay, oh. Apam. Sabi niya pag may apam daw may pera. Así, Cuando uno americano, 100,000, no? 100,000 doon, Vera. Aha, okay po to. Alright. Kasi. 1, 2, 3. Ajá. Después aquí. Entra. Oh. Amerikano 100,000. Pero ganyan, no? Zero. Okay, primera, foto. 1, 2, 3, así. Ajá. Oh, lala. oh, la, Oh. la chiquirita. Okay. La. Okay, si foto. Okay. Okay. Bandido. Okay, mirar más aquí. Ajá. Sí, está bien, bonito. Oh. Wow. Dios mío, qué maravilloso. Maravilla, alegría. Oh my God, bonito. My God. Oh. Oh. ¿Cómo está? ¿Dónde? Como paseo marítimo. ¿Dónde? ¿A playa? Como paso marítimo. Ajá. Okay, pasya. Ah, con eso. Aquí foto. Okay, ano? Okay. Ay, sige. Ayan na. Maribel. Taga aki, oh. Aparte. Tapos, ayan. Bonito lugares. Lugar para estar bien, para relajar la cabeza. Así. Comprarme Coca-Cola. Coca-Cola, aki. Ayan. Ano po binibenta nyo? Ano po? Mango shake. Mango shake. Alam ko. Chacorado. Yun din. Sige, balik kami dyan. Ayan tayo. Ayan na. Ayan na. Ganda-ganda. Oh, sarap-sarap. Oh, después una bonita casa con Coca-Cola. Coca-Cola con comida. Así. Con tu novio, pasar aquí. Sin problema. Relajado. Relajar. Relación bien. Relación bien. Pero no. pero no novio. Así. Bata po ko aquí, va a mirar aquí parte. Ay, más aquí parte. Ven a mirar. So, andito. Ang senta. Ganda-ganda. Oh, ay. Esperar. Naghahanap ng coke. Sabi ko, saglit lang. Ayan po, mga amigo. Ang bagong ayan. Si nanay kung maka-selfie. Sige, selfie pa nanay. Selfie. Ayan, si Joanna.
Que esto puede así o Ok, aquí está bien para sentar. para así. sentar. Muy cerrado los ojos. Así. Wow. Ah, así, para relajar. Ajá, mirar, mirar así. Así. Oh, esto contigo Casa de Pilipinas. Oh, primera vez que he visto. Cuando esto Casa de Pilipinas es rico. Na, mucho dinero. Cuando esto casa. Pero Casa de Pilipinas antiguo antes. Como tabla. Así. Yo no sé cómo se llama esto. Cubo. Oh, esto Casa de Pilipinas antes. Tiene mucho dinero. Así. Después comer. Después dormir. Ahora, okay, dormir. Diyos mío. Ganyan. Ang ganda dito sa tagpuan sa Lumang Gapan. Ganda. Aha, después. Juan. Después. Después doblar pie, Doblar pie. así como señora. Ajá, después. Poner bolso así original. Original, bolso original. Después, foto. Después, Ajá. Wow. Pamurian. Ay, tu cara ko Moriana. oh, amen. La verdad. Amen. Mas... Amen. Tu cara ka Moriana. Así, así. Amen. Ay, okay. Así, con la piel así. Okay, foto. Wow. Wow. Una. Wow. Ganda. Okay. Después dormir. Después. Okay, foto. Okay, aquí parte. Para terminar. Aquí parte. Joanna. Así, uno. Ajá. Aquí parte. Aquí. Okay. Primera. Dentro. Okay. Foto. Okay. Foto. Más. Foto. Alright. Foto. Okay. Aquí parte. Okay. Aquí parte. Ito. Aquí. Okay. Foto. Okay. Así. Alright. Ajá. Wow. Alright. Wow. Alright. Okay. Dios mío. Uno, dos. Aquí. Tu cara aquí. Alright. Aquí. Solo cara. Así. Ajá. Arriba más. Ay, arriba más. Pinaglololo ko. Ayan. O, diba? Enjoy na enjoy tayo sa tagpuan sa Lumang Gapan. Ito pa yung nagmamalaki ng Nueva Ecija, mga amigo. Punta kayo sa Gapan, makikita nyo napakagandang lugar na ito. Pag gabi maganda kasi may mga ilaw po siya. Hanggang dulo doon po. Dito rin po pwede kayo kumain-kain dito, mga amigo. Diyan po sa Lumang Gapan. Hacer foto aquí, okay. Dante. Con tu teléfono, okay. Foto. Con solos. Así. Okay, 1, 2, 3. Okay. Foto. Mira, aquí. Así. Ajá, relajar. Ajá, así. Okay. Más. Mira, bien. Mira cómo yo voy a hacer foto. Mira. Mira. Di ba? Mira. Lala. Okay. Más. Ay, no, isa din. Dios mío, completo. Ayan.
Ay, nako. So, ayan po mga amigo. Ando pa rin tayo sa may Gapan. Sa lumang Gapan. Ayan po. So, masayang naililipot natin si Joanna dito. So, sa mga nagsasabi na tira-tira o 20 esto Bella. Bella para poner. Así. Ano may sinasabi? Parang ano yung ginagawa nating mga video kasama si Joanna, parang pinaglumaan na, ganun. Yun yung nabasa ko sa comment or may nagsabi yata sa akin. No, it's not true. Ibang tao to at mas masaya ngayon at nakita natin yung reaksyon ng bawat isa. So wala, nasabi ko lang. Issue. Totoo yun mga amigo. Medyo nakaka-hurt lang pag sinasabing ganun. Na yung mga video sa ginagawa natin before, ginuulit natin. Eh ano naman, so what? Ano naman, yun yung masaya, di ba? Kahit saan pa siya, kahit ng saan lugar, kahit kumain lang, still, masaya pa din. Maging ano po tayo, maging masaya tayo mga amigo, happy-happy lang.